El cine, ese objeto del demonio. La historia está llena de travesuras y momentos especiales. Acá les voy a platicar de todo para entender las diabluras. No te vayas a espantar. Yo solo vengo a platicarte. El cine, ese objeto del demonio. El bebé cinematógrafo y su presentación en sociedad. Los aires de grandeza han llevado a personajes representativos de la historia de nuestro planeta a transformar la realidad que se vive. Para bien o para mal, el egocentrismo ha catapultado espectaculares momentos que representaron logros o derrotas para tipos como Napoleón III, quien un 9 de julio de 1870, impulsado por la necesidad de su esposa, Eugenia de Montijo, por sobresalir socialmente y sus allegados por expandir su poder, comenzó un conflicto armado con el llamado Reino de Prusia. Enfermo pero entusiasta, el francés se lanzó a la aventura, catapultado por el amor y por la voracidad imperial, chocando con un muro pruso y dejando a Francia con el rostro golpeado ante la derrota bélica, para la cual, por cierto, no estaba preparado, ni él ni su país. La guerra franco-prusiana concluyó rápidamente, en poco menos de un año, el 10 de mayo de 1871, dejando a la nación gala en serios problemas de recursos económicos, a pesar de que estaba encarrilada de lleno en la revolución industrial, que históricamente recién había concluido, pero que dejaba elementos técnicos en su estela de paso que claramente podían ser utilizados en otras ramas de la vida cotidiana. La sociedad francesa había pasado un momento de gran tensión, pero la vida no se detenía ante nada. Luego de muchos intentos por darle movimiento a las fotografías, después de que un buen número de hombres de ciencia de la época pusieran todo su empeño para desarrollar la creciente industria de la captación de imágenes, de la perduración del recuerdo, por fin el 28 de diciembre de 1895, el mundo fue testigo del nacimiento del cine. La presentación ante una buena cantidad de científicos de un ingenioso invento llamado cinematógrafo fue una realidad. El acontecimiento se llevó a cabo en el Salón Indien de París, lugar en el que los hermanos Louis y Auguste Lumière presentaron al mundo su creación, la cual podía proyectar en una superficie blanca imágenes en movimiento casi como si fueran parte de la realidad cotidiana. El aparato era una caja de madera con un objetivo y una película perforada de 35 milímetros, la cual era manipulada para que rodara a través de una manivela, con el fin de que las fotografías instantáneas que componían la secuencia tomaran movimiento ante la vista de los asistentes, quienes veían cómo esas imágenes se movían proyectadas sobre una pantalla.
La descripción que le dieron sus creadores al cinematógrafo fue bien peculiar. Este aparato inventado por Auguste y Louis Lumière permite recoger, en una serie de pruebas instantáneas, todos los movimientos que durante cierto tiempo se sucedan ante el objetivo y reproducir a continuación estos movimientos proyectando, a tamaño natural, sus imágenes sobre una pantalla y ante una sala entera. De acuerdo con Georges Méliès, quien se convirtiera posteriormente en un personaje importantísimo de la historia del cine, y que además fuera asistente a esa primera proyección, el ambiente era de gran escepticismo. Cuando los espectadores vieron moverse los carruajes por las calles de Lyon, se quedaron absortos. Según Roman Gubern, los espectadores estaban boquiabiertos, estupefactos y sorprendidos más allá de lo que se puede expresar. Menuda era la sorpresa de propios y extraños ante tal revelación visual. Ciertamente era algo inusitado, aunque la gran mayoría de los asistentes no eran cualquier ciudadano convocado por obra de la casualidad. El invento dejó al público atónito. Algunos cuantos incluso se asombraron más con la proyección de la llegada del tren o la salida de los obreros de la fábrica Lumière, pequeños cortometrajes aparentemente documentales que llamaron vistas. Al menos, eso dicen algunas crónicas. Digo que aparentemente eran documentales porque en las secuencias filmadas nadie voltea la cámara. Todo mundo pareciera estar perfectamente instruido en lo que debía hacer al pasar al frente de la lente. La cámara está ubicada en el mejor lugar y nadie entorpece su campo visual. Pensando de manera un tanto crítica ante tal situación, los convocados a la proyección de los Lumière eran en su mayoría científicos y empresarios de la época y de la región, que estaban interesados en los implementos que iba dejando la entonces modernidad, llamados por la curiosidad, pero conscientes de que era un invento tecnológico, tal como lo habían descrito sus propios creadores, el cual, según ellos, estaba destinado a aportarle al menos un poco a la ciencia. Los temas de las vistas que presentaron los Lumière fueron muy variados. Hacer una novedad no implicaba más que una presentación de impacto. Una de esas vistas la llamaron el regador regado, hoy considerado el primer gag cinematográfico, es decir, el primer chiste visual. Nace como un corto documental que critica el mal humor de la sociedad de aquel tiempo, evidentemente agobiada por la situación social del momento. En aquel cortometraje se presentaba a un jardinero queriendo regar sus plantas con una manguera que no expulsa agua, un niño que está muy cerca de la llave, pero tiene el pie obstruyendo la salida de líquido. Cuando el regador mira el extremo opuesto que tiene de la manguera, el niño quita el pie, donde bloquea el paso del agua y el jardinero, o regador, resulta completamente empapado. Impactante presentación. El bebé cinematógrafo había tenido su presentación en sociedad con gran éxito, aunque cierto es que el primer día que se convocó a la gente no fue especialmente extraordinario, pues acudieron solamente 35 personas, las cuales corrieron la voz del espectáculo que habían presenciado y que de a poco el invento de los Lumière fue volviéndose más y más popular.
partir de ese momento, la naciente industria cinematográfica se va diversificando en forma y contenidos. Los empresarios que proyectaban cine se incrementan en cantidad al darse cuenta de las ganancias. Los productores y realizadores aumentan sus capitales y por lo tanto mejoran la calidad de sus filmes. El cine, ese invento del demonio, había echado raíz en este mundo y se conservaría para la eternidad, al menos hasta nuestros días, donde ha evolucionado como lo hizo la humanidad, adaptándose a cambios tan trascendentales como el sonido que acompañó en algún momento las imágenes, después el gran colorido de la pantalla, y más tarde se volvió protagonista de grandes salas con gran sonido, formato digital y efectos espectaculares. Y por último, sobrevivió al adaptarse a la era del Internet, cuando parecía que todo estaba perdido. Y el cine sigue aquí, más fuerte que nunca. El cine, ese objeto del demonio. La voz, el guión y la producción de este producto radiofónico estuvo a cargo de Héctor Trejo Sánchez. Para contacto con la producción, escríbenos al correo electrónico trejohector@gmail.com o ingresa a Twitter, Facebook o Instagram en la cuenta oficial de El Cine, ese objeto del demonio. También nos puedes escuchar en tu app de podcasts favorita por si no tuviste la oportunidad de escuchar la transmisión en vivo. Puedes contactar a la estación por los canales oficiales